¿no? El filum número 2 dentro de lo que son las arqueobacterias. Sale, ahí está. Muy bien, vámonos entonces a Crenarquiota. Estamos hablando, como ya les había dicho, de organismos hipertermófilos. De hecho, son los más hipertermófilos que podamos nosotros conocer. Estamos hablando de organismos principalmente quimiolitoautótrofos, como ya también lo habíamos comentado, ¿no? De estos. Y dentro de estos organismos, pues es complicado poderlos dividir realmente, dado que la mayoría de ellos tienen características pues muy parecidas en el sentido de que son hipertermófilos y que además son acidófilos extremos. Por eso es como complicado. Pero digamos que puede haber una forma, una ligera forma de poderlos dividir, en el dado caso de que sean organismos acuáticos o que sean terrestres, ¿no? Podría ser la opción de nosotros poder elegir o unos o los otros. La mayoría en sí son aerobios estrictos, ¿no? La mayoría no van a vivir a expensas de oxígeno, sino que su metabolismo, por ser quimiolitótrofo, los lleva normalmente a buscar algunas alternativas dentro de lo que es la fermentación o la respiración anaerobia. ¿Por qué? Porque pues si viven en zonas cercanas a volcanes, pues va a haber una abundancia de elementos como el hierro, como el azufre, hidrógeno. También vamos a tener por ahí, qué más podría haber? Déjenme pensar. Pues yo creo que sean de los principales, ¿no? De los principales elementos, como iones o como ácido, ¿no? En el caso del ácido sulfídrico o el sulfúrico, que van a estar disponibles. Entonces, por esa razón, pues no necesitan realmente del oxígeno, sino que más bien adaptar ese metabolismo a estos elementos, ¿no? Que consideramos nosotros como inorgánicos. Y aquí no se conocen géneros fotosintéticos. De hecho, dentro de las arqueobacterias en general, ¿no? No vimos organismos que realmente sean fotosintéticos. En el caso de las bacterias halófilas, las que tienen rodopsinas, no llevan a cabo fotosíntesis. O sea, sí ocupan la luz a través de esa rodopsina que nosotros decíamos, pero no realmente es que necesiten la luz para obtener la energía, ¿no? O sea, mediante el proceso que todos conocemos como fotosíntesis. Entonces, estos organismos de alguna manera son homogéneos en las características, de alguna manera, ¿no? Aunque sea variada la morfología, donde habitan, etcétera, pero de alguna manera esas características pues suelen ser similares, ¿no? Por ejemplo, nosotros en localización, si son terrestres, los tenemos en lo que se llaman sulfataras, que son manantiales calientes, ¿no? Fumarolas, lodos hirvientes, eso es lo que se conoce como sulfataras. ¿Conocen algún lugar con estas características? ¿No? Hay uno clásico aquí en Michoacán, por eso pregunto. Los azufres. ¿Los azufres? Pues los azufres, está, pero sabroso los azufres. Sí, así es. Un lugar, una zona muy fría, muy, muy fría, pero como está cercano a esa zona volcánica, ¿no? Pues técnicamente la podemos considerar una sulfatara, porque ahí hay manantiales, ahí hay fumarolas, no sé si las han visto, yo sí las he llegado a ver ahí, y lodos hirvientes también, ¿no? Hay plantas de producción de energía geotérmica alrededor, muchas veces de este tipo de zonas, obviamente, y ahí es donde se pueden localizar estos organismos o zonas profundas de la corteza terrestre, pero nuevamente que estén cercanos a sulfataras, ¿no? A cercanas a zonas volcánicas, a final de cuentas. La temperatura que pueden alcanzar estos organismos, hablamos de 100 grados centígrados en la superficie o mucho más al interior, ¿no? Podemos tener organismos a 120, 130 grados centígrados todavía sobreviviendo, ¿no? Todavía. Salinidad, pues no, ahí no afecta tanto. Normalmente, pues vamos a tener cierta concentración salina, pero el pH es, yo creo, lo más representativo del lugar, ¿no? Como 0.5 a 9 más o menos. Y normalmente, pues vamos a tener nuevamente muchos gases que tienen que ver con estos elementos, como dióxido de carbono, monóxido, metano. Por ahí seguramente también va a haber algunas arqueobacterias metanogénicas, el hidrógeno que ya les decía, sulfatos, sulfuros, azufre, amonio, nitrógeno, todos estos, ¿no? Es lo que más va a abundar. En el caso de los organismos marinos, viven, por ejemplo, en los manantiales calientes submarinos, ¿no? Que son zonas obviamente profundas,
en donde el agua pues está hirviendo, incluso el agua alcanza temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Ahora, ¿por qué no se evapora? Evidentemente, pues porque nosotros tenemos una alta presión y recuerden que la presión y la temperatura tienen una relación. Si tú vas aumentando la presión, la temperatura de ebullición también va aumentando, ¿no? Entonces esa es la razón del por qué pueden alcanzar esas temperaturas. Aunque obviamente pues, los organismos a 400 grados tampoco es que vayan a sobrevivir. Ahí ya están carbonizados. Pero sí pueden sobrevivir temperaturas como 100, 120, 130, ¿no? Todavía ahí. Ok, en esos manantiales a veces puede haber sedimentos también, puede haber zonas de fumarolas y marinas, eh, fuentes hidrotermales que se conocen como chimeneas negras o chimeneas submarinas también, o algunos reservorios, por ejemplo, de petróleo también ahí los tenemos, ¿no? Cercanos a ellos. Por ejemplo, en los pozos estos petroleros que tiene Pemex en el Golfo de México, seguro ahí se encuentran de este tipo de organismos, seguro, ¿no? Ahí los podríamos tener. O también puede haber en áreas no termales, como por ejemplo en el plancton, algunas arqueobacterias pueden formar parte, o por ejemplo pueden ser psicrófilas, ¿no? También. Y estamos hablando de temperaturas ahora muy bajas, ¿no? Todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar. Entonces puede vivir en el agua de la Antártida, en hielos oceánicos y congelados, o por ejemplo ser simbiontes de esponjas marinas que normalmente viven en estas temperaturas. -2, -5 grados a +4 grados centígrados, más o menos. pHs ahora más bien básicos, como ustedes pueden ver. Y ahí voy a encontrar muchas de estas arqueobacterias, ¿no? Ya no tan conocidas por la zona en la que habitan, como que nos hemos enfocado más al estudio de los organismos hipertermófilos, ¿no? Y como les decía, si son quimiolautótrofos, pues normalmente pueden utilizar hidrógeno, ¿no? Ahí lo ven ustedes, nitratos, nitritos, hierro. Si son aerobias, también pueden usar el oxígeno, tal vez, hierro sulfurado, carbonatos, etcétera, ¿no? Son compuestos que normalmente voy a encontrar yo en esas zonas, ¿no? Aparentemente para nosotros inertes, pero pues para ellos es un festín. ¿Había una película de Disney que decía Festín Celestial? ¿O no? La cancioncita de En la era de hielo, una canción. Era la de hielo. Ah, era la era del hielo, ok, sí, el festín celestial. No sé por qué se me vino ahorita, ¿no? Festín celestial. Ya me acordé, sí, tienen toda la razón. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes organismos viviendo bajo esas condiciones o esos sustratos, ¿no? Esos que tenemos ahí. Nada más por mencionar algunos, por ejemplo, los de hábitat terrestre, está Sulfolobus, que es quizá el más representativo, no solamente de estos, sino de todas las arqueobacterias. Está Sidianus y Thermoproteus, ¿no? Sulfolobus, por ejemplo, crece en manantiales ricos en azufre, aunque no sean volcánicos, pero de preferencia volcánicos, porque hay temperaturas de 90 grados centígrados más o menos y pH de 1 a 5, ¿no? Son acidófilos también. Estos, por ejemplo, crecen a base de ácido sulfúrico o azufre y lo que hacen es irlo oxidando, ¿no? Entonces también ácido sulfídrico lo podrían utilizar. Fijan CO2 a través del mecanismo que ayer les comentaba, ¿no? El sentido inverso del ciclo de Krebs, ahí ellos lo pueden fijar. Normalmente se adhieren a los cristales de azufre, o sea, es como si hubiera un pan de muerto gigante y ahí me vieran pegado al pan de muerto así, ¿no? Ahí pegadito. Eso es lo que hacen estas células. Se le pegan, se le adhieren directamente a los cristales de azufre y se están alimentando constantemente de esos cristales de azufre, ¿no? Y pueden oxidar el ion ferroso a férrico también, que eso normalmente pues lo encontramos en las menas, ¿no? En las minas. Ahí es donde normalmente los vamos a ver. Acidianus es un organismo no lobulado, a diferencia de Sulfolobus, que ahí sí es lobulado. Crece a temperaturas de 65, 95, tampoco llegan a temperaturas tan extremas. Y una característica de Acidianus es que digamos que tiene el doble temperamento o el doble metabolismo de usar al azufre como donador o aceptor de electrones. Si es como donador, lo puede oxidar a sulfatos o tiosulfatos, pero si es como aceptor, genera, más bien lo reduce y va a producir ácido sulfídrico, ¿no? También puede hacer eso. Entonces es una característica ahí de Acidianus. Ella así como que no le importa, ¿no? Dice, por mí no hay problema, mientras yo tenga azufre, vivo, ¿no? Para un lado, para el otro, pero yo vivo, no hay ningún problema. Y por ejemplo, las termoproteales
Son células que parecen bacilos, aquí sí. Disculpen. Algunas son bacilares, pero algunas también pueden llegar a ser filamentosas, ¿no? De este tipo de organismos. Pero bueno, los bacilos tampoco son así como muy regulares, como ustedes pueden ver. Son un poco irregulares. Estas viven, por ejemplo, en manantiales calientes, algunos ligeramente ácidos. Tampoco es que sean tan acidófilas este tipo de organismos, ¿no? También se basa su respiración en el azufre, pero ojo, aquí no es tanto un organismo quimiolitótrofo, más bien es una respiración anaerobia, ¿no? Donde el aceptor de los electrones no es el oxígeno, sino más bien el azufre, y eso trae como consecuencia la generación nuevamente del ácido sulfídrico, ¿no? Esas son muy sensibles al oxígeno, o sea, si hay oxígeno ahí sí, ya valió, ya valió. Y si son quimiolitótrofas, principalmente utilizan al hidrógeno, ¿no? Entonces vemos nosotros aquí algunas imágenes de estos organismos termoproteales. Nuevamente son bacilos irregulares, como ustedes pueden ver. En el caso de termoproteal neutrófilos, o nosotros tenemos acá otro que es un poco más alargado, ¿no? El bacilo. Y este que sería un filamentoso, este organismo, ¿no? Que incluso ni se alcanza a ver cuál es el principio ni el fin del organismo. Y bueno, esas serán las termoproteales. Y finalmente tenemos a las hipertermófilas, pero de ambiente submarino. Entonces aquí tenemos a Pyrodictium, Pyrolobus, Ignococcus, Staphylotermus, etcétera, ¿no? En el caso de Pyrodictium, hablamos de organismos que más bien no tienen pues una morfología tan conocida, sino que más bien crece como discos irregulares. Es decir, son organismos así como aplastados, ¿no? Como si ustedes tuvieran una bolita de plastilina y la aplastaran y quedara todo por ningún lado. Así es la forma más o menos de Pyrodictium. Déjenme ver si no tengo imagen. Ok, así más o menos, ¿no? Y pueden crecer similar a pueden generar como un tipo micelio sobre los cristales de azufre elemental, ¿no? Así como decíamos anteriormente que se le pegaban, ¿no? Ahí a los cristales de azufre, también este organismo lo puede llegar a hacer, ¿no? Pero utiliza ese tipo de estructura como fibras para poderse quedar ahí adherido, ¿no? Son como pelitos que tiene, algo parecido a las fimbrias que veíamos allá en Escherichia coli. Esta, por ejemplo, ya empiezan a vivir a temperaturas mayores, 100 grados centígrados, más o menos, 100 grados centígrados, su pared celular de glicoproteínas y es anaerobio, ¿no? Definitivamente estos organismos que viven en el fondo marino deben ser ya anaerobios. Ya no hay manera en que puedan ser aerobios debido a las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Si hay oxígeno disuelto en el agua, yo lo sé, pero conforme vas bajando en profundidad en el mar, pues evidentemente la presión va subiendo y el oxígeno pues ya no está disuelto del todo. Por lo tanto, pues es complicado hallar algún organismo aerobio en estas circunstancias, ¿no? Utiliza el azufre como aceptor de electrones también, por lo tanto es respiración anaerobia y puede crecer quimiorganótrofamente. También podría llegar a suceder en algún punto, ¿no? Pyrolobus, estamos hablando de temperaturas a las más altas identificadas como 113 grados centígrados, aunque eso no quiere decir que sobreviva 130, 140. O sea, sí puede llegar, nada más no se puede mantener, pero su temperatura óptima es 113, ¿no? Y esa sería como la más alta que se conoce. Son células en forma de cocos, pero irregulares, por eso se dice cocoides, ¿no? Viven en paredes de fuentes hidrotermales, imagínense. O sea, directamente viven en la pared de la fuente hidrotermal. De ahí se han podido determinar o aislar este tipo de organismos. Ahí, pues obviamente es un medio completamente inorgánico, entonces no tienen de otra que ser quimiolitótrofos y entonces pueden oxidar hidrógeno, pueden utilizar nitratos, nitritos, amoníaco, hierro, lo que sea que haya ahí disponible, ¿no? Pero siempre basado en la oxidación del hierro, del hidrógeno, perdón. Por eso, pues estamos hablando de organismos quimiolitótrofos. Y por ejemplo, si ustedes tuvieran un medio de cultivo contaminado por Pyrolobus, ¿qué no va a pasar, no? Difícilmente va a llegar Pyrolobus a su medio de cultivo, no hay manera en que eso pase, pero imaginando que sucediera y ustedes meten a esterilizar, el organismo va a resistir sin problema. Solo por dar un dato, resiste 1 hora a 121 grados centígrados. 1 hora, imagínense. Condición que las endosporas bacterianas, estructuras más resistentes conocidas de las eubacterias,
pueden vivir 15 minutos a lo mucho a esas condiciones, nada más. Por eso el estándar de esterilización es 15 minutos, ¿no? Para poder matar a las endosporas. Pero uno de estos organismos, no, viene, ¿cómo dice el dicho? Le hace lo que el viento a Juárez. ¿Así dice el dicho? ¿Sí lo han escuchado o no? O ya es un dicho Sí, muy... creo que sí. ¿Eh? No Sí. tengo idea qué signifique eso, ¿eh? A veces hay dichos que me quedo pensando, ¿de dónde se habrá salido que le hace lo que el viento a Juárez? Ok, a Ciudad Juárez, a Juárez, nuestro Ajá, personaje sí, según histórico. tengo entendido, sí es a Ciudad Juárez, pero la verdad no sé. No está Pues mi a lo mamá mejor para es decir. porque, pues a lo mejor es porque estaba muy chaparrito, ¿no? Y pues no le llegaban las corrientes de aire. Bueno, ya tenemos dos hipótesis. Una es porque Juárez estaba chiquito y el aire pues le pegaba. Puede ser, puede ser. O la otra es de Ciudad Juárez. Probablemente haya mucho aire ahí, ¿no? Probablemente. Puede ser. Bueno, habrá que investigar por qué esa frase. Y no sé por qué se me ocurrió, nada más se me vino a la mente, ¿no? Ok, entonces ese es Pyrologus, ¿no? Ese tipo de organismos. También tenemos a Icnococcus, que estamos hablando, ya el nombre me gusta. De este organismo, yo creo que de las arqueobacterias es el que más me gusta porque suena así como igno, ¿no? Así como está bien prendido, está bien prendido. Yo soporto el fuego, ¿no? Así bien antorcha humana, ¿no? Así me lo imagino. Entonces estamos hablando de un hipertermófilo reciente, o sea, eso quiere decir que no tiene mucho evolutivamente de que surgió este organismo con una membrana externa verdadera. Eso quiere decir que parece como si fuera una gram negativa de las eubacterias, que tiene su membrana interna y su membrana externa. Pero la característica es que esa membrana externa está a mucha distancia del citoplasma, ¿no? Una cosa muy, pero muy extraña. O de esa membrana interna que podríamos nosotros tener. Es algo así como si nosotros, vamos a, aquí, perdón, ahí está el pan de muerto. Déjenme actualizo el whiteboard. Para empezar, pues es completamente regular, ¿no? La célula que nosotros podemos tener, pero es muy extraño, porque digo, allá en gram negativas, pues sí, las membranas estaban una ancladas tras la otra por el peptidoglucano, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que el organismo probablemente sea de este tamaño, es un coco, por eso el nombre de Icnococcus, pero su membrana externa no esté cerquita, sino que más bien la tengamos como algo así. Y esa es la membrana del organismo, ¿no? Eso quiere decir que de periplasma, pues debe haber, pero a morir, ¿no? O sea, nosotros tenemos una zona altísima. Obviamente, ¿por qué será esto? Pues por los daños que puede sufrir por la temperatura, ¿no? Es una manera de proteger, de encapsular, aunque sea dentro de una membrana, encapsular justamente a la célula. Acá nosotros, pues obviamente vamos a tener al citoplasma, ¿no? Y todo el contenido genético del organismo. Pero lo hace de esa forma, lo hace de esa forma. Y nuevamente, pues sí parece algo, pues bastante curioso, ¿no? Yo considero que esa membrana esté tan alejada de lo que es la membrana interna para que el organismo, pues obviamente, pueda sobrevivir mejor, ¿no? Y obviamente el periplasma, pues digo, es tan grande, va a tener vesículas rodeadas por unidades de membrana, formando como un sistema de transporte. Eso quiere decir, pasando nuevamente acá, que aquí dentro del periplasma, todo este periplasma, nosotros vamos a tener vesículas así. Y son membranosas también, ¿no? O sea, una membrana que rodea vesículas membranosas. Y aparentemente este montón de vesículas es lo que va a permitir, por ejemplo, el transporte desde el exterior hasta que llegue al citoplasma, ¿no? Entonces están incrustadas ahí de alguna manera dentro de la estructura que nosotros tenemos en el periplasma. Y ya de esa manera pues va pasando poco a poco difundiendo lo que es el alimento, ¿no? En dado caso, para que pase hasta acá, ¿no? Y llegue obviamente hasta la célula que nosotros tenemos ahí. Entonces, bueno, esto está lleno de vesículas, ¿no? Ese periplasma rodeado por una membrana plasmática. Entonces no tiene de otra, ¿no? Si se rompe la membrana plasmática, pues tiene un montón de vesículas que pueden generar otra membrana y tratar de proteger al organismo. Crecimiento a 90 grados centígrados y metabolismo quimiolitótrofo basado en hidrógeno y azufre. Y finalmente está Staphylotermus. ¿A qué nombre le suena Staphylotermus dentro de las eubacterias? Estafilo, ¿no? Cocus.
Staphylococcus, ¿no? Que de hecho es lo que aislé yo del jamón y que apestaba, pero bien sabroso, exactamente. A Staphylococcus. ¿Por qué se llaman así? Pues porque son organismos que se parecen en cuestión de cómo se agrupan, ¿no? En la estructura esa que yo les decía, como si fuera racimo de uvas. Así tal cual, una tras otra, ¿no? En grandes aglomerados. Por eso pues, se le tomó el nombre de Staphylotermus y también hablamos de células esféricas, ¿no? Que simulan cocos. Forman agregados de hasta 100 células, ¿no? Este tipo de organismos son quimiorganótrofos, temperaturas de 92 grados centígrados, más o menos, y la obtención de energía principalmente va por fermentación, ¿no? Y en este caso de proteínas, ¿no? La degradación de proteínas y posteriormente su fermentación. Así es. Muy bien. Entonces, normalmente consumen mucha proteína. Aquí luego les digo que es el organismo que más se asemeja a un mamado en el gym, ¿no? Porque se la pasa comiendo proteína. Chiste malo, perdón, olvídenlo. Borran de su cabeza que yo dije eso, nadie lo escuchó, nadie dijo nada, y ahí queda, ¿no? En ese chiste malo. Pues está grabado, profe, yo no sé. Híjole. Bueno, y se pasan. Y este es un resumen, ¿no? De los organismos, con algunas características generales y con algunos géneros representativos. Entonces ya aquí ustedes podrán checar, ¿no? En dado caso que les interesara alguno en particular. Entonces ahí están arqueas metanógenas, reductoras de sulfato, las halófilas, sin pared celular, también puede haber algunos, ¿no? Algunos, y termófilas con metabolizar azufre, ¿no? Que sería lo primordial para estos organismos que acabamos nosotros de ver. Y bueno, así de rápido, ¿no? Así de rápido nosotros platicamos de las arqueobacterias. Y bueno, con eso llegamos al metabolismo microbiano, que va en parte, obviamente, a lo que ustedes... Ay, disculpe. Que va en parte referido a lo que ustedes prepararon ahí en sus presentaciones, ¿no? Muy bien, entonces aquí la clave es que la parte de arqueobacterias con metabolismo va a ser evaluada con el video, ¿no? Entonces no hay un examen de arqueobacterias, no lo vamos a ver en examen para que no se me estresen y se me preocupen. Arqueobacterias no hay examen. Se va a evaluar esa parte a través del metabolismo microbiano. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Señor, me has mirado a los ojos. Escuché algo de fondo y dije, capaz de que me van a alegar de que quieren examen de arcobacterias, ¿no? Que era un tema más sencillo, no sé. Ok. Bueno, ok. Creo que les agradó la idea. Ahora sí tengo el celular y ya estoy viendo ahí las reacciones. Ok. Creo que sí les gustó la idea. Muy bien, muy bien. Me parece correcto. Estamos todos de acuerdo. Muy bien. En cuestión del metabolismo microbiano, déjenme veo. Sí, en cuestión del metabolismo microbiano, pues nada más como un recordatorio previo a lo que ustedes van a ver allá con sus presentaciones, a lo que ustedes estuvieron preparando, ¿no? Para empezar, ¿qué es el metabolismo? ¿Quién me ayuda a definir qué es el metabolismo? Digo, ahí hay una definición, pero en sus palabras, ¿qué será? ¿Quién se anima a decírmelo? Pues son como los procesos, ¿no? Que tendemos a hacer los seres vivos para la obtención de energía, ¿no? O para trabajar la energía, de cierta Ujú. manera. Ok, muy bien. Entonces es el conjunto de procesos necesarios para que el organismo, un organismo vivo, obtenga energía. Sí, me parece perfecto. Muy buena definición. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Aparte de estos términos, ¿habrá algo más involucrado? Pues yo me acuerdo que la maestra Carmen decía que metabolismo eran cambios, Ujú. me representaban cambios. Ok, sí, claro. Representan cambios y sobre todo, pues digo, son a final de cuentas, transformaciones, ¿no? Que va sufriendo un determinado compuesto para poder llegar al objetivo, que bien nos decía antes Alex, es la obtención de energía. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quisieran mencionar del metabolismo? Todavía hay elementos, ¿no? Que se Pues pueden. la energía, Ujú.
pues la energía producida por el metabolismo, como decían, pues yo creo que es como importante para la célula, para crecer y reproducirse. Y pues también hay como eliminación de sustancias tóxicas, ¿no? Durante este. Ok, perfecto. Muy bien, entonces parte del metabolismo provoca la obtención de compuestos, bueno, son subproductos o intermediarios que suelen ser tóxicos, ¿no? Para el mismo organismo. Digo, yo creo que si nos comparamos con una célula, pues evidentemente sabemos que también nosotros producimos compuestos de desecho, ¿no? También la célula lo hace completamente a través de ese metabolismo, ¿no? Y lo libera. Obviamente el fin justifica los medios casi casi, ¿no? Lo tiene que producir porque de esa manera pues, va a tener una ventaja. Era algo como lo que les decía con la fermentación del etanol, ¿no? El etanol a final de cuentas va a terminar por matar al organismo que le está haciendo, a la levadura. Entonces, ¿por qué fermentan, no? ¿Para qué hacen esa fermentación? Bueno, pues es que no tienen otra manera de poder recuperar el NAD, ¿no? El NAD oxidado que provenía de la glucólisis y que durante la glucólisis pues se obtiene energía. Entonces dice la célula, pues sobrevivir un poco más, a pesar de que estoy generando un compuesto tóxico y que aparte pues me lo estoy quedando, ¿no? Entonces sería justamente parte de lo que por ahí comentan, ¿no? Los productos de desecho. Muy bien, ¿algo más respecto a metabolismo? Ok, si todo lo enfocamos a la obtención de energía, obtención y liberación de energía, entonces ¿cómo lo podemos llamar a ese metabolismo? Recuerden que hay dos vertientes del metabolismo, ¿no? Era como lo de catabolismo y Ujú. no me acuerdo la otra, no recuerdo. Y anabolismo, ¿no? Sería la Ajá. otra. Ujú, muy bien, es el catabolismo, ¿no? Entonces el hecho de que un compuesto, una molécula grande, empiece a descomponerse en moléculas más chiquitas cada vez y más sencillas, conlleva la liberación de la energía. Y eso es lo que nosotros llamamos catabolismo. De hecho, ahorita las definiciones que me dieron de metabolismo como que se centran más en esta parte, ¿no? Y probablemente sea lo más importante para una célula. Pero no podemos dejar de lado el anabolismo. El anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de unas más sencillas, ¿no? Y esto sucede también de forma natural. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos, ¿no? Comemos, nos echamos por ahí un panecito de muerto. No, no lo voy a dejar, lo siento, pero no lo voy a dejar fuera de esta conversación. Nos comemos ahí el pan de muerto, ¿no? Digo, yo ya había desayunado, ya me había echado, no sé, unos molletes, unos chilaquiles, algo que tenía bastante carbohidrato, pero pues digo, para el cafecito, ¿no? Hay que echarnos un panecín, acompañarlo para que contrarreste lo cargado del café, ¿no? Y sea algo dulcezón. Muy bien, pues tu organismo se va a cobrar factura, ¿no? O sea, tu organismo ya recibió la suficiente cantidad de carbohidratos para poderlos metabolizar. Entonces el organismo dice, ok, bueno, pues tengo de más, tengo de sobra carbohidratos, ¿qué hago con ellos? ¿No? ¿Qué hago con ellos? Pues directamente no los empieza a metabolizar y obtener energía y energía. Si no, probablemente estaríamos en un estado nosotros así, después de comer, como bien energéticos, ¿no? Así, por allá y por acá. Me imaginé a la ardilla esta de vecinos invasores cuando toma café. ¿Sí es café? ¿Sí la vieron o no la vieron? Mm, nadie ha visto vecinos invasores. Sí, Sí, claro. profe, pero ya no Ok. me acuerdo. No, ya no se acuerdan. Bueno, hay un momento en el que toma café y anda así como súper drogadilla, ¿no? Así corriendo para allí y para acá. Entonces, algo así me imagino que podríamos estar nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que hace nuestro organismo es mantener una homeostasis, ¿no? Decir, ok, ya tengo la energía suficiente, no te apures, pero como este vato de repente se le ocurre comer y de repente no se le ocurre comer, pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a guardar, ¿no? Voy a guardar por ahí parte de esa energía, parte de esos carbohidratos, para cuando él decida no comer, pues yo me los echo sin ningún problema, ¿no? Y obtengo la energía necesaria. Y entonces empieza a generar moléculas más complejas. De la glucosa, ¿cuál es el polímero que genera? ¿Cuál es nuestra reserva de glucosa en el organismo?
¿Carbohidratos? Ajá, los carbohidratos, pero ¿cómo los almacenamos? Digo, las plantas lo hacen en forma de almidón. Nosotros, De glucógeno. de glucógeno, ¿no? Nosotros lo almacenamos en forma de glucógeno. Y ese glucógeno es llevado a los adipocitos, a las células gorditas, ¿no? A las células que me generan las llantitas. Entonces, esos llantitas que nosotros tenemos, pues la razón es de que nuestro organismo ha ido almacenando, ¿no? Y almacenando y almacenando el glucógeno para que en el momento de que yo decida no comer, pues ahí activarse, ¿no? Y decir, ok, ya tengo una reserva para yo sobrevivir. La bronca es que pues a veces no dejamos de comer, ¿no? Y seguimos comiendo y hacemos nuestras buenas comidas 3 veces al día y nunca dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que pues obviamente nos va hinchando, por decirlo de una buena manera. Eso y la pandemia, ¿no? El hecho de que no podemos ejercitarnos de forma adecuada, ni siquiera yendo al TEC, donde uno anda caminando para arriba y para abajo. Ese es el anabolismo, ¿no? Digamos, reserva que genera el propio cuerpo para en el momento de que se pudiera necesitar, ¿sale? Ese es el famoso anabolismo. Muy bien, tenemos 3 diferentes tipos de metabolismo. Son 3, ojo con ello. Son 3, solamente que a veces se mencionan 4. Ahorita voy a hacer la distinción, pero en realidad son 3. El primero de ellos es el metabolismo, quimio-organótrofo. Quimio-organótrofo. Ok, ¿qué sucede en este metabolismo? En este metabolismo, que es el que nosotros tenemos, el carbohidrato principalmente, o el compuesto orgánico, es tanto la fuente de energía como la fuente de carbono. Así tal cual, ¿no? ¿Cuál es el flujo del carbono? El compuesto orgánico se va a ir degradando hasta liberar CO2, que sabemos que es lo que nosotros liberamos cuando estamos respirando, ¿sale? Otra cuestión es que ese compuesto orgánico se puede ir a la biosíntesis de glucógeno, por ejemplo. También podría ser, ¿no? Esa es la homeostasis que tiene el compuesto orgánico. Ahora, si por ejemplo, necesitamos nosotros energía, entonces, si hay oxígeno, y estoy hablando de un organismo aerobio, entonces lleva a cabo la respiración aeróbica, donde el último aceptor de electrones, evidentemente, es el oxígeno. ¿Qué se obtiene cuando el oxígeno es el aceptor? ¿Cuál es nuestro producto? ¿No? En la cadena de fosforilación. Agua, me parece. Agua, ¿sale? Muy bien. Es agua, ¿no? Lo que nosotros vamos a obtener. Y entonces, si no hay oxígeno, si el organismo más bien es anaerobio y no necesita oxígeno, puede utilizar otro tipo de compuestos, como el azufre, el nitrato, el sulfato, etcétera, que se van a convertir entonces en los aceptores justamente de electrones, ¿no? En este caso. Y entonces eso es lo que se conoce como respiración anaerobia. Respiración anaerobia, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, respiramos, o bueno, respiran esos organismos de forma anaerobia para obtener energía. Habría uno que faltaría aquí, ¿no? Faltaría una flecha que dijera que bajo condiciones de poca oxígeno también se puede llevar a cabo la fermentación. Pero ojo, esto que vemos aquí como respiración anaerobia conlleva que suceda la cadena de respiración, solo que el último aceptor no es el oxígeno, ¿no? Como lo van a ver en los videos. Pero en el caso de la fermentación no ocurre cadena de respiración, no ocurre fosforilación oxidativa. Solamente después de la glucólisis vienen por ahí las reacciones de fermentación. Todo eso puede ocurrir en un metabolismo quimio-organótrofo, ¿no? Puede haber diferentes variantes dentro del mismo. También tenemos el metabolismo quimiolitótrofo, que ya hemos venido platicando de él, pero en este caso, el compuesto, no hay compuesto orgánico, no lo pueden usar, pero uno inorgánico sí. Y van a oxidarlo o a reducirlo, cualquiera de las dos, de tal manera que la energía liberada de esas reacciones sea entonces interpretada o sea llevada a la formación de ATP. De ahí proviene el ATP, pero en la fuente de carbono no. Si el organismo necesita proteínas, ácidos grasos, etcétera, etcétera, si necesita de ellos, entonces no lo obtiene a partir del compuesto inorgánico, porque en el compuesto inorgánico no hay carbono. Entonces lo que tiene que hacer es fijar
CO2. Solamente fijando CO2 puede llegar a la biosíntesis de esos organismos, ¿no? Entonces el metabolismo quimiolitótrofo se basa en esto justamente. Y finalmente tenemos el metabolismo fototrófico, que se basa en obviamente la luz. Y entonces aquí es donde decimos que puede haber dos diferentes, pero en realidad todos son fototróficos. Puede existir la fotoheterotrofía, donde el flujo de carbono, la biosíntesis, parte de un compuesto orgánico, o la fotoautotrofía, que es donde el CO2 más bien es utilizado para fijarlo y posteriormente obtener la mayoría de los compuestos orgánicos que necesita ese organismo. Como sea fotoheterotrofía o sea fotoautotrofía, entonces necesitamos de la luz en ambos casos, por eso se llama de esa manera. La luz lo que va a hacer es permitir un flujo de electrones y la fuerza motriz de protones para obtener ATP, ¿sí? Entonces, este es el que va asociado a la generación de energía. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas entre los diferentes metabolismos? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno. Aquí hay otra representación, ¿no? Donde nosotros tenemos el organismo fototrófico, quimiorganótrofo y quimiolitótrofo, ¿no? Y aquí nos especifica hacia dónde va la generación de energía, ¿sale? Entonces ahí están. Fototróficos, como ven, no solamente incluye la clorofila, también puede ser bacterioclorofilas, bacteriorhodopsinas o proteorhodopsinas, ¿no? Las rodopsinas que vimos ahí con los halófilos que acabamos nosotros de mencionar. Ok. Y bueno, lo del metabolismo y anabolismo, yo creo que queda un poquito de más mencionarlo. Yo creo que esto ya estamos más acostumbrados, ¿no? A los términos o al flujo que lleva. Pero bueno, si son polisacáridos, recuerden que los monómeros son los monosacáridos y esto es lo que se va a metabolizar. Si son proteínas, los aminoácidos son los monómeros y si son lípidos, se separan glicerol y ácidos grasos, ¿no? ¿Qué tipo de metabolismo llevan los aminoácidos? Pues será una degradación, ¿no? Cada uno de ellos tiene una degradación para poder generar compuestos carbonados que entren al ciclo de Krebs. Así es como va a funcionar. Y en el proceso también pierden el grupo amino, que después se va a ir a la generación de la urea, ¿no? Eso sucede con las proteínas. Lo verán allá en bioquímica del nitrógeno. Con los polisacáridos, pues no hay tanto problema, ¿no? Sabemos que se degradan, se generan monosacáridos que posteriormente se van a glucólisis, se genera piruvato, acetilcoenzima A, para que llegue al ciclo de Krebs, ¿no? Y en el caso de los lípidos, pues normalmente se separa lo que es el ácido graso del glicerol. El glicerol se puede ir por ahí a la formación de gliceraldehído 3-fosfato, puede entrar a la glucólisis y obtener energía a partir de ella, ¿no? Pero los ácidos grasos, ¿cómo se metabolizan los ácidos grasos? ¿Cómo se llama esa ruta? Es la beta oxidación. Excelente, a través de la beta oxidación, ¿no? Todo esto conlleva, bueno, en el caso de aminoácidos puede generar varios intermediarios del ciclo de Krebs, pero en el caso de monosacáridos y de ácidos grasos, junto con el glicerol, la idea es llegar a la producción de acetilcoenzima A, ¿no? Esa es la idea primordial, que entra entonces al ciclo del ácido cítrico o tricarboxílico o ciclo de Krebs, como ustedes le quieran llamar, estamos hablando exactamente del mismo, y entonces la regeneración en este caso de esos cofactores del NAD, del FAT, permiten regresar este tipo de cofactores tanto a glucólisis como llevarlo, en dado caso de que lo hagan, a cadena de respiración, ¿no? Como nosotros vemos aquí. Y esa cadena de respiración, a través del transporte de electrones en los citocromos, en las quinonas, etcétera, permiten entonces activar la bomba de ATP, ¿no? La ATPasa, y generar entonces ese ATP. Eso es de forma muy general, ¿no? Obviamente, de lo que nosotros vemos. Y bueno, ya algunas otras cuestiones. Recordar que el NAD es el transportador de electrones primordial. ¿Qué significa NAD? Era algo de nicotinoide. Nicotinamida.
¿no? Es que no Nicotinamida. Ok, hasta ahí vamos bien. Nicotín, adenín, nucleótido, ¿no? O dinucleótido, algo así. Dinucleótido, exactamente. Nicotina adenín dinucleótido o nicotinamida adenín dinucleótido. Podemos darle varios nombres, ¿no? Pero bueno, tienen idea de qué es la estructura. Nosotros vamos a tener entonces, pues es técnicamente dos nucleótidos unidos uno con el otro, uno con la base de adenina y otro con la base de nicotinamida. Y además este puede tener un grupo fosfato, lo que sería el NAD fosforilado, ¿no? Que ese NAD fosforilado funciona principalmente para biosíntesis, mientras el NAD no fosforilado funciona principalmente para el catabolismo, ¿no? Ahí es donde normalmente se va a utilizar. ¿Dónde ocurre la reducción entonces de este NAD para obtener el NAD H2, ¿no? El reducido y el NAD oxidado? Pues ocurre justamente en la base nitrogenada de la nicotinamida, ¿no? Ahí es donde sucede. Entonces ahí puede tener nada más un átomo de hidrógeno o también podemos tener dos átomos de hidrógeno y uno más que se une de forma cercana como por atracción a este grupo amino, ¿no? De la base nitrogenada. Y eso cambiaría de alguna manera, bueno, la estructura del NAD, ¿no? Entonces, el potencial que tiene este NAD o oxidado y reducido para poder ser donador de electrones es altísimo y por eso es de los cofactores más indispensables dentro del metabolismo, ¿no? Y bueno, lo que les había dicho, NAD sin fósforo nos ayuda en reacciones de metabolismo, catabolismo y el NAD fosforilado en reacciones de anabolismo, ¿sale? Principalmente. Muy bien. Estos transportadores de electrones son vitales en el metabolismo y hay algunos que difunden libremente como el NAD, como el FAD, ¿no? Sería el otro, y otros que están fijados a membranas, como los citocromos, ¿vale? Entonces, es una manera de poderlos nosotros diferenciar, ¿no? Y dentro de todo esto, de todo el metabolismo, hay involucrados algunos compuestos que guardan una gran cantidad de energía, ¿no? Uno de ellos es la coenzima A. La coenzima A la vemos muchísimo, ¿no? La vemos constantemente en que entra coenzima A, sale coenzima A, etcétera. ¿Por qué razón? Porque guarda un enlace de alta energía. Ese enlace de alta energía es este que vemos aquí. Se llama enlace tioéster, donde está unido un grupo carbonilo o carboxilo directamente a un átomo de azufre, ¿sale? Es un ángulo, perdón, es un enlace sulfoanhídrido, esto que nosotros vemos aquí. Y la coenzima A en realidad es beta-mercaptoetilamina, que es esta estructura, unida al ácido pantoténico. Esa es la coenzima A, ¿no? A final de cuentas. Pero que bueno, normalmente se une a un compuesto como el acetilo para formar acetilcoenzima A. Y este es el compuesto que es pues muy energético, ¿no? Que puede llegar a ser muy energético. Obviamente el adenosintrifosfato, el ATP, pues es definitivamente el más importante de todos, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque nosotros vamos a tener 3 enlaces de alta energía para empezar. Segundo punto de esto es que el grupo fosfato puede actuar a veces como si fuera un nucleófilo o como si fuera un electrófilo, hablando de esos temas allá de química orgánica, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar o nos puede dar una versatilidad en las diferentes reacciones que pueden ser catabolizadas utilizando ATP. Va a donar grupos fosfato para activar compuestos o puede dar la energía directamente para que suceda una determinada reacción, ¿no? Son muchas funciones las que tiene el ATP. Yo creo que ahí sí no terminamos nunca de enumerarlas, ¿no? Para ver cómo sucede. Pero bueno, la idea es que tenga entonces ese enlace de alta energía, como ustedes pueden ver ahí, entre los diferentes fosfatos para poder liberar la energía cuando sea necesario, ¿no? Este enlace sería el de baja energía entre el fósforo y el carbono, que nosotros tenemos aquí, es al fosfato le llamamos fosfato alfa, ¿no? Luego está el fosfato beta, que sería este de aquí, donde ya hay un enlace de alta energía, y finalmente el fosfato gamma, que seguramente es el de mayor energía, que nosotros tenemos hasta el final, ¿no? Por lo general, cuando suceden las reacciones, el ATP por lo general pierde 2 fosfatos, entonces se hidroliza en este punto, aquí es donde se hidroliza y libera una gran cantidad de energía, ¿no? Incluso ese pirofosfato que se hidrolizó del ATP, a veces se rompe y todavía libera la energía que tenía almacenada entre los 2 fosfatos, ¿no? Por eso el ATP tiene esa versatilidad,
Muy bien. Ok, otro compuesto de alta energía es el fosfonol-piruvato, que ya sabemos que nos ayuda a la fosforilación a nivel sustrato durante la glucólisis. La glucosa 6-fosfato también es un enlace de energía, pero en este caso es de baja energía, mientras el acetilfosfato también es de alta energía, ¿no? Aquí vemos una tablita donde se resumen muchos de esos compuestos intermediarios durante el metabolismo de mayor o menor energía, ¿no? Como nosotros podemos observar. Muy bien, ese es el ATP. Y bueno, ya de aquí pues viene la degradación de glucosa a piruvato, que pues ya es parte de lo que ustedes ahí van a explicar. Por eso ya no me meto justamente en esto, ¿no? Y bueno, esa es la presentación del tema pues 4 en la parte de arqueobacterias y metabolismo, que bueno, definitivamente ustedes van a completar, ¿no? Ustedes van a completar esta parte con el metabolismo. No sé si tengan alguna duda, comentario. No, profe. Muy bien, muy bien. Demasiada información. Bueno, este Mm, último. No, pues es que más bien este se me hace más como un tipo repaso de bioquímica. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Es algo como lo que ya ustedes habían visto allá en bioquímica. Muy bien. Y aquí, miren, se me quedó junio. Déjenme le pongo verano. Verano 2021. Para entrar entonces a estructuras eucariotes, ¿no? Eucariotes. Tendremos que ir hacia las eucariotas. Déjenme guardo la presentación y se las voy a subir de una buena vez. Oh, ya estaba guardado. Bueno. Ok, ahí está. Este tema 4C, entonces, para subírselos de una vez aquí en el grupo. Ya tengo una carita sorprendida. Bueno, supongo que el examen les causó un poco de estrés a sus compañeros, al parecer. Al menos a una de ellas. Ajá. Muy bien. Vamos a ver dónde están, dónde están, dónde están. No, aquí no es en archivos. Y luego presentaciones. Y aquí vamos a cargar la presentación 4C. Ah, caray, que no estaba ahí. ¿Qué no la guardé ahí? ¿Y lo vieron ustedes? No. Ya estoy loco. Hmm. Ok, creo que ya estoy un poco deschavetado al parecer. Bueno. No. PDF. Ok. Listo. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar tantito a que cargue. Ahí está. Bueno, espero que ahora sí. Ay, no, 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 no. Mm, Aquí está, ahora sí. Muy bien, entonces ya vamos a tener también ahí la presentación 4C, ¿no? Muy bien, para seguir avanzando con estos temas. Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para poder hacer el cambio, ¿no? El cambio de una a otra. Son las 2:20, entonces si quieren ahorita otros 10 minutitos y regresamos más o menos como a las 2:30, ¿sale? Entonces ahorita nos vemos nuevamente para continuar ahora con estructuras celulares, pero en el caso de eucariotas. Entonces, ahorita los vemos.
Bonjour, bonsoir. Ya volví para seguirlos molestando. ¿Cómo están? ¿Ya cansados? Nada de eso. No, ya no. Yo pensé que Level Levi. Level Levi's, dice Pedro. Dice un amigo que va. Pues no sé si les conté, creo que sí les conté a ustedes, ¿no? Mi mejor amigo. Sí, sí les conté ayer con lo del ejemplo del microorganismo. Y les dije que él estaba en México y que ya se venía para acá. Pero él vivió mucho tiempo allá en México. Entonces, luego venía con sus frases acá de Ciudad de México, que escuchaba pues en el metro, ¿no? Algunas personas y pan de mouth. Así es, Baruque, exactamente. ¿Cómo decía? Leve la nieve. Parecía hasta en la entonación, ¿no? Leve la nieve. Luego que decía, aguado el raspado. Y yo, ay, no manches. Las mejores frases escuchadas en el metro. Así es. Entonces, cada vez que dicen leves, luego me acuerdo, leve la nieve. Y yo, luego pienso en eso. ¿Se han subido alguna vez al metro? Gracias a Dios, no. ¿No? Seba sí, ¿no? Yo nomás conozco Charo, profe. Sí, yo sí. Es bien Eso es todo, divertido. Sebas. Es bien divertido, ¿cómo no? Sí, no. Es una adrenalina única, ¿no? Definitivamente. Es una Más en un experiencia. día. Sí, más Nada en un más día. cuiden sus cosas. Siempre en las bolsas de adelante, en la mochila adelante. Siempre todo hacia adelante. Y ahora sí que bien agarradito, ¿no? Que no vaya a pasar nada. Sí, fíjense que hace 2 veranos, no sé, hace 2 veranos, el verano antes de la pandemia, obviamente, no, me invitaron a generar los reactivos del examen ¿cómo se llama el examen? Uy, el de ciencias básicas, que luego los invitan, ¿no? Que quedaron en buen lugar, de hecho, los que participaron. Se me fue el nombre. Es que a cambiado ahora se llama ENID o quién sabe qué. Pero bueno, me invitaron a hacer reactivos para el examen. Y pues fuimos profesores de todos lados, ¿no? Allá del TEC, obviamente, de diferentes TECs. Y nos vimos ahí en la central, en el TEC Nacional de México. Entonces yo no conocía la zona. Esa zona, sí he ido muchas veces a México, he estado ahí, pero no conocía esa zona. Un poco más hacia el sur, ahí cercano a CEU, de hecho, a Ciudad Universitaria, por ahí andaba, ¿no? Incluso ahí quedé de comer con mi cuate, ahí nos vimos, y estuvimos una semana allá. Me fui con el esposo de la maestra Betty, con Saúl, ¿lo conocen? ¿Les alcanzó a dar clase o no? Sí, me hacía llorar en primero. Ujú. Con Almerito, con Saúl, con Cristian, ¿no? Cristian, el que era nuestro jefe antes de COVID, y otro profe que se llama Joel, ¿no? Pero él era de ciencias básicas. Entonces ahí vamos y nos vemos en un carro del TEC, de hecho. Pero para moverte en Ciudad de México, pues ya saben todos, ¿no? Que es muy complicado. Nosotros nos quedamos en el centro más o menos, ¿no? Una zona cercana ahí al centro, por Reforma, más o menos, ahí estábamos en un hotel. Barato, no estuvo caro y estaba bien el hotel, pero pues sí nos teníamos que desplazar, ¿no? Varias estaciones en metro para poder llegar y para poder regresar. De ida no había bronca porque nos íbamos como 9 de la mañana y llegamos como a las 10, un poco tarde, allá al TEC Nacional, pero ya era una hora en que pues todos habían entrado a trabajar. Pero de regreso, como salíamos como a las 7, 8 de la noche, de ahí del TEC Nacional, para regresar al hotel, híjole, era pero así de gente, impresionante, ¿no? Entonces yo tengo una bolsita, ¿cómo le llaman? Como una cangurera, por así decirlo, muy chiquita, que me regalaron una vez en un concierto ahí en el Foro Sol. Entonces me la puse y ahí metía yo mi celular y mi cartera, ¿no? Y obviamente venía volteada hacia mí y ya la ponía abajo de mi playera, entonces pues ahí sí era muy complicado que me la bajaran. Traía mi mochila y pues sí traía mi lap, pero sí me la colgaba hacia adelante, ¿no? Entonces la traía bien abrazada. Y ay, no, de plano, luego un día nos tocó lloviendo en el metro y pues suena feo. Y bajándonos, pues nos tocó mojada, ¿no? Mojada, pero al por mayor. De plano, sí, a partir de las 4 es horrible. De plano, creo,
pues sí, me compré yo un impermeable de esos que es una bolsa de plástico, ¿no? Para poder sobrevivir un poquito. Y ahí iba con mi impermeable de bolsa de plástico, que de todos termina todo empapado, pero, pero pues ya no sientes tan feo, ¿no? Porque si teníamos que caminar desde la estación hacia el hotel, pues siempre sí era un buen pedazo, ¿no? De hecho, pasábamos siempre para poder llegar a la estación. Mejores joyas gastronómicas. Eso que ni qué, eso que ni qué. Sí, totalmente. Las tortas de tamal, exactamente. Pasábamos donde está el edificio de la Lotería Nacional, ¿no? Ahí siempre teníamos que pasar ahí por Reforma. Y pues bueno, fue una buena experiencia, ¿no? Ahí estuvimos 6 días completitos en Ciudad de México, ¿no? Digo, yo he ido más tiempo con mi familia, pero sí no había estado con compañeros de trabajo y para trabajar allá, ¿no? Fue la primera experiencia así. Así es. Bueno, ya si algún día les toca, se van acostumbrando, ¿no? Se van acostumbrando poco a poco. Sí, eso sí se va. Bueno, muy bien. Vamos a avanzarle un poquito, ¿no? Ya para el día de mañana entrarle de lleno a esta última parte del tema número 4. Ya no estamos tan lejos del final. Digo, vamos a estar a 3 días, ¿no? Pero en cuestión de lo que estamos viendo, pues ya tampoco estamos tan lejos de ese final, ¿no? Nada más que como ven, ya mi garganta ya está un poco cansada, ¿no? Ya, de tanto hable y hable en estos días. Bueno. Ok, ¿ven mi pantalla ahorita? No, profe. Bueno, yo ¿No? Ah, caray, déjenme la vuelvo a compartir. Ok. ¿Ya la ven? sí, ahora sí. Sí, profe. Genial, genial. Bueno, vamos a empezar entonces con la última parte de esta presentación, donde hablaremos nosotros de las eucariotas, ¿no? De los organismos considerados dentro de las eucariotas. Y nuevamente, creo que para mí son los más llamativos, ¿no? De todas las bacterias que estuvimos por ahí revisando entre las eubacterias y las arqueobacterias. Para mí son como más interesantes este tipo de organismos, ¿no? Aquí vamos a encontrar a los hongos, a las algas, a los protozoarios, ¿no? Primordialmente. Y bueno, de esos 3 grupos, probablemente el menos evolucionado, el que quizá es una eucariota, pero tiene muchas características todavía como de una procariota, serían los protozoarios, ¿no? Serían ese grupo. Pero ya cuando hablamos de los hongos o hablamos de las algas, pues ahí sí ya encontramos como características mucho más distintivas, ¿no? Con respecto a los anteriores. Entonces nos movemos y de haber pasado entonces por el camino de eubacteria y de arqueobacteria, pues nosotros vamos a llegar a eucaria, ¿no? Al dominio de eucaria. Y vamos a hablar de los organismos que están considerados evidentemente dentro de eucaria. Muy bien. Para poder llegar a esto, pues lo primero que tenemos que hacer, así como vimos respecto a la célula procariota, pues es hablar también acerca de la estructura de la célula eucariota, ¿no? Obviamente no son iguales con respecto a la célula procariota, aunque hay cosas que se mantienen. De entre esas cosas, pues tenemos la membrana celular, tiene las mismas funciones, más o menos tiene la misma estructura, quizá lo que cambie, ya habíamos dicho, ¿no? Como los lípidos que están presentes ahí, quizá nosotros allá tenemos opanoides, acá nosotros tenemos colesterol, son como puntos específicos, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar esas diferencias, pero tampoco es que vaya a cambiar tanto, ¿no? En cuestión de la funcionalidad. Para empezar, en una célula eucariota, digo, aparte de todas esas diferencias que ustedes conocen, pero yo creo que lo que más nosotros podemos inmediatamente pensar de diferencia entre una procariota y una eucariota es el hecho de la existencia de los orgánulos, ¿no? Lo que primerito se nos puede venir a la mente. Entonces, un orgánulo, ya saben ustedes, es una estructura intracelular que desempeña funciones específicas dentro de la célula, ¿sale? Entonces, hay diferentes tipos de orgánulos totalmente y muy especializados dentro de lo que es la estructura celular de una célula eucariota. Incluso aquí, por ejemplo,
nosotros vamos a tener un montón de superficie, ¿no? Gracias al montón de orgánulos que hay con membrana cada uno de ellos, pues obviamente va a haber mucha superficie membranosa para que sucedan todos los procesos metabólicos que lleva a cabo una célula de tipo eucariote. Para empezar, nosotros aquí vamos a encontrar a las mitocondrias, cosa que nosotros pues obviamente no veíamos en una procariota. Más bien pensamos que esa mitocondria proviene justamente de una procariota, ¿no? Mediante un proceso de endosimbiosis. Otro sería el cloroplasto, en dado caso de que lo tuviera. El cloroplasto también, estamos hablando de un sistema membranoso, de un orgánulo membranoso, donde puede suceder entonces la fotosíntesis. Y por esa razón es que no es necesario, como en el caso de la procariota, que la membrana plasmática de la célula tenga esas invaginaciones o esas vueltas o esas vesículas que permitan ampliar su superficie, ¿no? Aquí ya no es necesario. Allá sí, allá era urgente que la tuviera, ¿no? Que incluso fue una pregunta de examen que por ahí les dejé. ¿Sí venían las preguntas de exámenes? ¿Sí ven, no? Ya no me acuerdo si la quité o la dejé. ¿Cuál fue? ¿Sí? Que por qué la célula, que por qué la membrana tenía invaginaciones. ¿Sí la puse? Ah, sí, ¿Ok? sobre que por qué cierto tipo de bacterias así podrían tener imaginaciones. Ya, entonces sí la dejé. Lo que pasa es que quité preguntas, ¿eh? Quité preguntas del examen. De por sí era larguito y quité algunas de esas preguntas, ¿no? Eran preguntas así como muy capciosas, como vieron a una que otra ahí, ¿no? De las que seguramente resolvieron. Entonces, pues nuevamente aquí ya no será necesario, ¿no? Tener esas vueltas o imaginaciones o otras estructuras dentro de la membrana que permitan hacerlo, ¿no? Ok. Ahora, de afuera hacia adentro, en las procariotas lo vimos de adentro hacia afuera, acá lo vemos de afuera hacia adentro. Normalmente, ¿qué encuentro yo en una célula eucariota? Muy bien, afuera seguramente tendremos un sistema de movimiento. ¿Qué sistemas de movimiento hay en una célula eucariota? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok, reformulo la pregunta. Ok, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Microfilamentos. Ok, ¿los qué, perdón? Microfilamentos. Ok, microfilamentos, sí son filamentos, aunque si son micro, pertenecerían un poquito más al citoplasma, ¿no? A la parte de la estructura del citoplasma. Como sistema de movimiento, podemos encontrar flagelos, ¿no? Que son filamentos, en eso estoy completamente de acuerdo. Podemos encontrar flagelos, pero aquí, por ejemplo, también podemos encontrar cilios, cosa que en una célula procariota es imposible de encontrar. De hecho, los cilios tampoco es que crean, son ¿cómo les diré? Tan comunes, ¿no? O tan abundantes dentro de las células eucariotas. Hay un grupo de organismos que los tiene, nada más, pero no es que tampoco sea tan abundante, ¿no? Pero hay un tercer sistema de movimiento, aunque no venga aquí en la tablita o que no sea evidente en la imagen, ¿no? Y ese sistema de movimiento, por ejemplo, pertenece a las amibas, que es el sistema ameboide. Y en realidad, cómo se mueven es a través de los pseudópodos, ¿no? Entonces tenemos tres diferentes formas de movimiento dentro de lo que es la célula eucariota. El hecho de tener flagelos, algo similar a lo que veíamos allá en las procariotas, el hecho de tener cilios o pseudópodos, ¿no? Serían los tres sistemas de movimiento que puede tener una célula eucariota. Muy bien, después de eso, digo, estamos de afuera hacia adentro, ya entrando un poquito más a la superficie celular, yo puedo tener o no puedo tener pared celular. Ok, hay células que la tienen, hay células que no la tienen. La pregunta es, ¿creen ustedes que los hongos tienen pared celular? ¿Sí o no? Es como una breve encuesta. Pues tienen que, ¿no? ¿Tienen que? Ok, bueno. Entonces tienen que, sale. O sea, Los o hongos, sea, yo me refiero a que si son parte, pues, de la célula, del tipo de célula procariota, tienen que, y ella tiene pared celular, ¿no? Se supone que tiene que tener. sí, pero también hay células en eucariotas que no tenemos.
Nosotros no tenemos, ¿no? Y nuestras células son eucariotas. Digo, no consideradas dentro de la microbiología, lo entiendo de esa parte, pero también vamos a ver algunos que de plano no tienen, ¿no? Organismos que no tienen pared celular. Así es. Entonces, sí, en el caso de los hongos, sí, sí hay. En el caso de las algas, ¿tendrán o no tendrán? ¿Qué opinan? ¿O creen ustedes que tengan o que no tengan? ¿Un alga a qué les recuerda? ¿O no les recuerda nada un alga? ¿De un organismo superior? ¿No? Pues una célula de planta, ¿no? Yo pensaría en una célula vegetal hablando de un alga. Se parecen mucho a las plantas. Entonces, sabemos que la pared celular de las plantas está hecha a base de celulosa. Es decir, que sí tiene pared celular en el caso de la célula de planta. También las algas van a tener o van a tender a tener diferentes paredes celulares. Donde probablemente pueda o no pueda haber pared celular es en los protozoarios. Ahí sí, nosotros tenemos solamente un género que tiene pared celular y los demás no tienen pared celular. Muchos de ellos lo que tienen más bien es una película. La película, como ustedes recordarán allá de procariotas, es un sistema gelatinoso alrededor de la célula que de alguna manera lo va a proteger, ¿sale? Entonces, puede o no puede haber pared celular, la mayoría tienen, pero muchos organismos dentro de la célula eucariota no tiene, ¿no? Y en ese caso podrían ser protozoarios, la mayoría. Obviamente, si me voy a organismos mayores, pues tampoco la célula animal tiene pared celular. Nosotros solamente membrana, ¿no? Muy bien, ya voy entrando, luego viene la membrana plasmática. Nuevamente ahí no creo que haya ningún problema en el cómo está constituida, ya todos conocemos el modelo. Luego vendrá el citoplasma, y ahí en el citoplasma, a diferencia de la célula procariota, nosotros tenemos una estructura de microfilamentos, de microtúbulos y otros filamentos que se llaman intermedios, que conforman lo que se llama citoesqueleto, ¿no? Que es una estructura bien definida de la célula eucariota, a diferencia de la procariota, que aparentemente tiene como una mayor fluidez, ¿no? Sí hay proteínas que le ayudan a estructurarse a la procariota, pero no tanto como nosotros lo vemos acá en la eucariota, ¿no? Ahí sí cambia muchísimo. Y dentro del enramado de que es ese citoesqueleto, pues nosotros vamos a ubicar los diferentes orgánulos, ¿no? ¿Cómo qué orgánulos? La mitocondria, digo, ya veremos y ya sabemos para qué sirve. El cloroplasto, si acaso, estamos hablando de un organismo fotosintético. También podemos tener lisosomas, ¿no? Los lisosomas que participan en la degradación de compuestos provenientes del exterior. Podemos tener el aparato de Golgi, ¿no? Ese aparato de Golgi principalmente nos ayuda a la síntesis de los lípidos de membrana, ¿no? Parte de la membrana, y también acomoda o reagrupa por ahí algunas proteínas para poderlas llevar al exterior. El retículo endoplásmico, que ya sabemos que se divide en liso y rugoso. Tenemos la matriz citoplasmática, pues es el citoplasma como tal, donde suceden las reacciones. Y pues, ¿qué más podría estar? ¿Qué más? Pues lo más importante, ¿no? El núcleo, evidentemente. Y en el núcleo, pues está el contenido genético, ¿no? A final de cuentas, en una estructura que, bueno, forma parte del núcleo, no es que tenga una membrana o algo por el estilo, sino que forma parte de y que se llama nucleolo, ¿no? Forma parte de ahí, de esa estructura del núcleo. Ahora, el núcleo no es una estructura membranosa como todas las demás, sino que su membrana tiene poros que permiten obviamente un flujo entre lo que es el citoplasma y la matriz del núcleo, ¿no? La parte interior de ese núcleo, donde está ese contenido genético. Entonces, bueno, obviamente hay muchas más cosas, muchas más funciones dentro de una célula eucariota. Probablemente compartimenta muchas de esas funciones en los orgánulos, cosa que la célula procariota pues no podía hacer y que tenía que hacer todo en su membrana plasmática, ¿sale? Muy bien, de los lípidos de membrana pues creo que sobraría un poco hablar, ¿no? Tan específicamente de la membrana plasmática, puesto que el modelo se sigue respetando con respecto a la estructura de las procariotas. Pero bueno, lo que sí podría llegar a cambiar es lo del enlace, ¿no? Vimos ahí en las arqueobacterias que el enlace era de tipo éter. Acá no hay de otra. Acá tiene que ser de tipo éster, ¿no? Aquí sí va a ser de tipo éster.
Y normalmente nosotros podemos tener los ácidos grasos o saturados o insaturados, ¿no? Y esos insaturados le dan un mayor movimiento, fluidez a la membrana plasmática, mientras los que están completamente saturados, pues evidentemente son más rígidos, ¿no? En ese caso. Podemos tener fosfoglicéridos, como es la estructura que ustedes ven aquí en la parte superior. Podemos tener esfingolípidos, como sea, los tamaños de cadena. Estamos hablando de cerca de 20 átomos de carbono, ¿no? Más o menos, que conforman la estructura. Y recordando también que dentro o embebido de estas estructuras, nosotros podemos tener esteroles, a diferencia de procariotas que tenían opanoides, donde el principal, pues es el colesterol, ¿no? El colesterol es el más representativo de esos lípidos de membrana. Entonces, nuevamente, no tiene mucho caso que nos adentremos tanto en la membrana plasmática, cuando ya hablamos un poquito acerca de ella, ¿no? Anteriormente. Muy bien. En la matriz citoplasmática, en el citoplasma que nosotros conocemos, pues es obviamente un medio acuoso donde están los orgánulos ubicados. Yo la verdad es que me imaginaba como que los orgánulos, digo, antes de estudiar a la célula, que los orgánulos andaban para allá y para acá, ¿no? Cuando yo estaba en la preparatoria, que se iban y el núcleo se movía y todo se movía. No, en realidad no. En realidad el citoesqueleto, que es esa red pues bastante amplia e intrincada de los filamentos comunicados entre sí, te hacen que cada orgánulo tenga una posición en particular, hasta el núcleo, ¿no? Provoca que el núcleo tenga una posición en particular y que de ahí no se mueva. Como ustedes pueden ver en estas imágenes de aquí abajo, se ve claramente el citoesqueleto, ¿no? De varias células. Entonces vean ustedes cómo está ese enramado de proteínas, uno tras otro, que le dan la estructura a la célula eucariota, o también este caso de acá, ¿no? Entonces están bien definidos. ¿Qué tiene el citoesqueleto? Puede tener microfilamentos, que son filamentos de proteínas muy delgaditos, 4 a 7 nanómetros, y que entonces me van a conformar redes y participan en el movimiento celular, como estos que nosotros vemos aquí. Son muy delgaditos, muy finitos, ¿no? Esos microfilamentos que yo puedo encontrar. Y si se fijan, están como anclados uno tras otro, ¿no? Están en paralelo dentro del citoesqueleto. Permiten moverse. A mí me recuerda mucho como a las proteínas que nosotros tenemos en las... Ay, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, el codo o las rodillas. Bueno, son esas partes del cuerpo, ¿no? Que sabemos que nosotros podemos flexionar. Nada más que se me fue ahorita el término adecuado. ¿Cartílagos? Sí, las junturas, ¿no? Juntura. Nosotros tenemos para poder, de alguna manera flexionar. Y nosotros ahí tenemos una gran cantidad de proteínas de este tipo, las proteínas actinas, ¿no? Que nos permiten justamente ese movimiento, esa flexibilidad. Entonces, todas las células van a tener este tipo de proteínas o de filamentos para poder tener esa flexibilidad, ¿no? Son lo que llamamos entonces microfilamentos. Ahí está. Y están conformados por actinas, por unidades de actina, ¿sale? Lo que también ya les comentaba. También podemos tener los filamentos intermedios, ¿sale? Y estos filamentos intermedios, que son como esto, como ustedes pueden ver, son los que realmente generan el enramado dentro de toda la estructura, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí sí me recuerda mucho más a como una telaraña que está alrededor o dentro de toda la estructura de la célula, ¿no? Eucariota. Y también nosotros tenemos a los microtúbulos. Estos son un poquito más complejos, de 25 nanómetros, son más gruesos, ayudan a mantener esa forma celular y ayudan también al movimiento, ¿no? Incluso hasta el transporte. A través de ellos es que se puede dar el transporte de un sustrato. Entonces, por ejemplo, yo de verdad que así me lo imaginaba. Cuando entraba una unidad de glucosa a la célula, yo decía, pues desde que entra, quizá las enzimas van y la atrapan, ¿no? La atrapan y empiezan a producir la glucólisis. En realidad no es tan así. En realidad llega la glucosa, la detecta justamente el citoesqueleto y empieza a moverla hasta la zona donde se encuentran las enzimas, ¿no? Y las enzimas también tienen ahí un punto ya ubicado dentro del citoesqueleto. Entonces todo está como bien organizado, ¿no? Dentro de lo que es la célula eucariota. El microtúbulo, por ejemplo, está conformado por dos subunidades, la alfa y beta tubulina, que se van turnando una vuelta por una vuelta para conformar la estructura, ¿no? Como esta que nosotros vemos aquí, y que forma parte nuevamente de estos como soportes, ¿no? Si han visto la construcción de una casa,
meten ahí como los famosos castillos. No sé si han escuchado eso alguna vez. El castillo, ¿no? Que es lo que lo detiene. Y es a través del cual empiezan a generar, ¿no? La construcción alrededor. Entonces esos serían los microtúbulos, como los castillos que mantienen unido todo el enramado. Los filamentos intermedios son los que generan la red y los microfilamentos están ligados a lo que es la membrana plasmática para permitir su fluidez y movimiento, ¿no? Eso sería el citoesqueleto ya por completo. Entonces vean ustedes cómo, por ejemplo, está aquí una mitocondria y está dentro del enramado, está conectada completamente con el citoesqueleto. No difunde libremente, ya está ahí, ya está programada para que esté en esa posición. Acá tenemos otra. O por ejemplo el aparato, perdón, el retículo endoplásmico, en este caso el rugoso, lo mismo, ¿no? Vemos cómo está ubicado y cómo está interconectado ahí dentro del enramado. Así es. Así es como funciona ese citoesqueleto. ¿Sale? Muy bien, vamos a dejarle entonces aquí. El día de mañana continuamos hablando de la célula eucariote y pues obviamente ya de los organismos eucariotes, ¿no? Aquí vamos a platicar más a detalle. ¿Tienen alguna duda, comentario? No. Excelente, muy bien. Bueno, con eso cerramos entonces nuestra